Hola mis Face amigos alrededor del mundo. Hace algún tiempo que no nos hemos saludado, hace algún tiempo que no nos hemos asomado a la ventana para ver a través del mundo de la Biblia. En esta tarde lo invito a que agarre su taza de café o su refresco o lo que quiera. Yo estoy en esta tarde con una que se llama mango nada. O sea, mango o nada. No, quiere decir que es jugo de mango con limonada. Está muy bueno. No está como algunos otros que he tomado, pero está bien. Ya lo arreglé. Ya le puse miel y ya le puse, bueno, está bien. No nos habíamos contactado en estos días pasados porque su servidor ha estado bastante ocupado. Estoy trabajando en la iglesia y estamos preparando y compartiendo algunas conversaciones acerca de la teología. Hemos hablado de lo que es la teología, los principios de la teología sistemática, la teología bíblica, la teología personal, bueno, y algunos temas que se derivan de la teología. Pues, nosotros pensamos que la teología es el estudio de Dios, pero en realidad a Dios no se le puede estudiar en su profundidad, sino que la teología trata de estudiar aquello que Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha querido revelar. En eso hemos estado ocupados, pero siempre pendiente acá con nuestras conversaciones sobre los destinatarios de Pablo. Y en esta ocasión, después de haber conversado un poco acerca del Evangelio a los romanos, a los corintios, ahora vamos a conversar acerca del Evangelio a los gálatas. Cuando yo digo el Evangelio a los romanos, a los corintios y a los gálatas, es porque no le puedo llamar de otra manera. El Evangelio de Pablo a los gentiles, vamos a decirlo, viene siendo como el quinto Evangelio. Nosotros hemos estado acostumbrados a través de los estudios dentro de una comunidad cristiana conservadora a que hay 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, en mi caso personal, yo considero que Pablo escribió un evangelio también, el evangelio a los gentiles, el evangelio a nosotros, el evangelio para todos los hombres, el evangelio a los romanos. Y con cuánta razón a estas 4 cartas se les ha llamado como los pilares de la fe cristiana, como las epístolas columnares de la fe cristiana, porque en estas 4 epístolas, a saber, carta a los romanos, carta primera a los corintios y segunda a los corintios y la carta a los gálatas, en ellas Pablo refleja, escribe, muestra con intensidad muy personal y con la intensidad de un hombre que está apasionado por Jesucristo y un hombre que está apasionado por el estudio de la palabra de Dios y por la exposición sistemática, comprensiva, clara de la palabra de Dios. Pues aquí Pablo derrama una pasión profunda por Jesucristo y por el Evangelio en estas 4 cartas. La justificación por la fe es el gran tema y por eso es que es difícil de comprender. Yo soy de la idea de que todos los creyentes, fíjense bien amigo, todos los creyentes, y aún me voy a atrever a decirlo, hasta los no creyentes, deberían de familiarizarse, deberían de leer siquiera una vez en su vida estas 4 cartas. La carta a los romanos, las 2 cartas a los corintios y la carta a los gálatas. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador y quiere saber, quiere verse libre de especulaciones teológicas y de autoritarismos denominacionales, entonces yo lo invito a que lea las cartas del apóstol Pablo, porque aquí va a encontrar usted la libertad cristiana expresada a través de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tanto así que una vez que nosotros conocemos estos escritos, una vez que nosotros conocemos este evangelio, podemos vernos libres de engaños, libres de falacias, libres de ideologías humanas. Así que yo lo invito. Hoy vamos a platicar un poco acerca de los destinatarios
de Pablo, que son los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Bueno, en alguna ocasión creo que hemos hablado sobre esto ya hace más de un año, sí, creo que sí, un año y medio quizás, que estuvimos conversando acerca de la carta a los Gálatas cuando estábamos iniciando, llevábamos libro por libro, usted se debe recordar. Los Gálatas eran un pueblo que había emigrado desde la Galia, de donde ahora es Francia. Haga la cuenta usted de lo que hoy es la península ibérica, donde se encuentra Portugal, España y Francia. Entonces los galos, que eran las tribus que vivían en esas regiones, mucho antes de las invasiones de los romanos, emigraron por toda Europa. Un grupo de galos emigraron por toda Europa y llegaron a Europa Oriental y llegaron a las orillas del Bósforo, y ahí fueron invitados a cruzar al otro lado por un rey que se llamaba Nicomedes. Ese era un rey de ahí, de esas regiones de Panfilia y por esas partes de ahí. Ellos fueron invitados a cruzar al otro lado para que le ayudaran al rey a pelear en contra de otros reyes vecinos que estaban ahí. Así que así fue como los Gálatas, los galos, vamos a decirlo, los galos se establecieron en esas regiones de Panfilia, Iconio, el Valle del Lico, Listra, Derbe, todas esas regiones de ahí. Ahora, esos son los pueblos que con el tiempo llegaron a fundar bajo la hegemonía de uno de los más grandes reyes, de uno de los más grandes soberanos que tuvieron ellos, que se llamaba Amintas. Amintas fue el soberano que unificó a todas las tribus de esa región de Galacia, a todas las tribus, y formó una comunidad, la mancomunidad de Galacia. Entonces Amintas se la entregó a los romanos para que los romanos la convirtieran en una provincia romana. Y entonces así, de esa manera, esa región de Galacia, que no es una ciudad, que no es un país, sino que es una región, la mancomunidad de Galacia. Así como ahora existe la mancomunidad británica, por ejemplo, que está formada por Inglaterra, Escocia, Irlanda, Australia, Canadá, y vaya usted a saber cuántos otros lugares más que pertenecen a la mancomunidad británica, la Commonwealth, como se le llama también. Entonces ahí en la comunidad de Galacia pues era un grupo muy grande de pueblos. Ahí llegó Pablo en su primer viaje misionero juntamente con Bernabé. Estuvieron ellos por esas regiones, estuvieron en Listra, en Derbe, después de estar en Antioquía de Pisidia, llegaron a esos lugares, y se cree que más o menos por ese tiempo, entre el año 45 y el 49, se fundaron las primeras comunidades evangélicas o las primeras comunidades cristianas en esta región. Así que la carta de Pablo a los Gálatas, a pesar de su brevedad, es una de las más importantes epístolas del Nuevo Testamento. Hay que aclararlo así, hay que decirlo. Ha sido considerada entre las 4 epístolas paulinas que se le llaman capitales. Ya le dije, las cartas principales. Capital quiere decir principal, o columnares también. Ya lo dijimos, que son Romanos, Primera y Segunda Corintios, y esta carta a los Gálatas. En esta carta a los Gálatas, se encuentra el corazón del Evangelio, que vamos a decir lo que es la salvación de Jesucristo y la justificación por la fe. Que el hombre pecador es justificado por la gracia de Dios sin mérito alguno, sin mérito propio, o sea, buenas obras, observar la ley, solamente por la fe, en base a la obra de Cristo en la cruz. Es el centro y es la esencia de la fe evangélica. Lo voy a decir otra vez. El hombre pecador es justificado por la gracia de Dios sin méritos propios, sino únicamente por la fe. Es la base, en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la esencia de la fe evangélica. Así que hay que partir de ese punto. Mire, lo hemos conversado algunas veces con usted,
Lo he conversado con mi cuñado Sergio Leonel allá en Guatemala. Lo he conversado con otras personas que también tienen autoridad en el conocimiento de la palabra. Y nosotros creemos que el hombre que ha sido, vamos a decirlo, apartado para el Señor Jesucristo, haga lo que haga, no se va a perder. Haga lo que haga, así corra, así se rebele, así no quiera nada. Pero si él ha sido apartado desde antes de la fundación del mundo para el Evangelio, para conocer a Jesús como su Salvador, haga lo que haga, siempre va a llegar el momento en el cual se va a encontrar con Jesús y su vida va a ser transformada y su vida va a cambiar, y el deseo de su corazón va a ser agradar a aquel que lo ha libertado de las tinieblas a la luz, a aquel que lo sacó de la condenación a la vida eterna, de aquel que lo sacó de la muerte a la vida, de aquel que lo liberó del pecado y lo ha trasladado al reino de los santos, lo ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, en la carta a los Gálatas, pues, se nos muestra cómo el hombre es justificado por la fe, sin las obras, ni las obras de la ley, ni nada que el hombre haga, lo puede llegar a justificar delante de Dios. El hombre no puede justificarse ante Dios, pero Dios justifica a aquel que cree en Jesús. Oiga qué interesante esto, lo voy a repetir. El hombre no puede ser justificado delante de Dios por nada que él haga. Pero entonces Dios sí puede justificar a aquel que cree en Jesús. Lo repito porque esta es la esencia del Evangelio. El hombre no puede ser justificado delante de Dios por nada que haga. Pero Dios sí puede justificar al hombre que cree en Jesucristo como su Salvador y que lo acepta como su Señor. El hombre que cree en Jesucristo y acepta a Jesucristo como su Señor es justificado delante de Dios. El hombre no puede vivir una vida santa por sus propios medios. No puede, porque el hombre tiene una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Pero Dios le da vida nueva y le envía su Espíritu Santo para que ande en el poder del Espíritu Santo. Oiga qué interesante. El hombre, por más que quiera, no puede agradar a Dios por medio de sus obras. No puede santificarse a sí mismo. No puede ser bueno, como diríamos, ¿verdad? No puede ser bueno. No hay hombres buenos. Lo que hay es un Dios que es capaz de santificar al hombre, de darle del Espíritu Santo para que el hombre se convierta en nueva criatura y darle el poder del Espíritu Santo para que a través de ese poder el hombre pueda andar en vida nueva. Eso es lo único que hay. Así que uno podría decir, y yo le podría decir a usted, y escuchando al doctor Vernon McGee y leyendo algunos comentarios bíblicos como Matthew Henry, por ejemplo, y algunos otros comentaristas bíblicos de esos que hicieron sus comentarios hace años, a mí me parece que podríamos decir que esta carta le podemos llamar como el triunfo de la gracia, de la fe y de la libertad. El triunfo de la gracia, de la fe y de la libertad. Así que esos detalles los encontramos a través de todos los capítulos de esta carta a los Gálatas. Son 6 capítulos nada más de esta carta, pero es un hilo que va desde el primer capítulo hasta el 6º capítulo: la gracia, la fe y la libertad. La gracia, la fe y la libertad que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Comparando Gálatas con otras cartas del Nuevo Testamento y del mismo Pablo, se puede asegurar, se puede decir sin temor a equivocarnos,
que este es el escrito más apasionado y más vivo de todos los que han sido producidos por alguna pluma apostólica. Lo voy a decir otra vez. Este es el escrito más apasionado y más vivo de todos cuantos han sido escritos por alguna pluma apostólica. Esta es una defensa elocuente de la fe. Esta es una defensa efectiva, una apología, vamos a decir, defensa de la fe. Es una defensa efectiva de la verdad del Evangelio, de la verdad cristiana. Todo el tiempo, el contenido de esta carta ha producido, ha generado ciertos puntos de vista, tanto antes como ahora, siempre. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con los pensamientos del hombre de que el hombre es bueno. Esa filantropía que existe global, eso es mentira. El hombre no es bueno. Sin embargo, la sociedad le hace creer al hombre que él es bueno. Pero leyendo esta carta a los Gálatas, a estos hombres, a estas personas, a estas comunidades que vivían en esa región de Turquía, lo que hoy es Turquía, pero en aquel tiempo era la Anatolia. Está básicamente en la parte centro-norte, en la parte, digamos, centro-occidental, vamos a decirlo. Porque usted entra por el mar Egeo y entra por el lado de Troas, de Milet, sí, por el lado de Troas puede entrar, o también puede entrar por el lado de Derbe. Entonces ahí puede llegar. Y también si entra por el sur, si entra por, digamos, por Antioquía de Siria, usted puede entrar también por ahí y atravesarse lo que se le llaman los montes Tauros, el Tauro. Entonces ahí están las puertas de Cilicia, que era donde nació el apóstol Pablo. Después de las puertas de Cilicia, uno sigue por ese camino en medio de las montañas y va a llegar al valle de Lico y luego sube y va a entrar a lo que era Panfilia, y en esas regiones es donde encontramos estos lugares que se llamó las provincias la provincia de Galacia. A estos es a los que Pablo les escribe. No hay ninguna duda respecto a que Pablo fue el escritor. Él lo dice y lo menciona muchas veces, que Pablo fue el escritor. Así que vamos a ver algunos detalles que Pablo hace notar en esta carta. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ante la pregunta, por ejemplo, ¿cómo encontrar un Dios de gracia? Porque acuérdense que estos pueblos adoraban a los dioses griegos. Y esos dioses griegos eran todos menos llenos de gracia. Eran dioses sanguinarios, eran dioses que les gustaba poner a pelear a los hombres. Entonces, ¿dónde encontrar un Dios de gracia? Pablo viene y les predica de un Dios de gracia. Desde los primeros versículos del capítulo 1, Pablo les habla, dice: gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, amigo, oiga esto. Pablo de una vez habla de gracia y paz de entrada. Por eso le dije que la gracia, la paz y la libertad son digamos, el lazo que une estos 6 capítulos. La gracia, la paz y la libertad. Entonces, Pablo, pues, aquí les dice, aquí hay un Dios de gracia, aquí hay un Dios de paz y aquí hay un Dios de libertad.
Uno de los hombres que hizo 2 comentarios sobre la carta a los Gálatas fue Martín Lutero. Martín Lutero estaba tan enamorado de esta carta a los Gálatas que en más de una ocasión, allá por 1516 y 17, él dijo, la carta a los Gálatas es mi Catalina Bombora. Catalina Bombora era la esposa de Martín Lutero. Si él era casado. Su esposa se llamaba Catherine Bombora. Y él decía, esta carta a los Gálatas es mi Catalina Bombora. Porque para él, esa carta era como el amor de su vida. Así de apasionada. 2 comentarios hizo Lutero. Uno lo hizo en 1516 y 17 y la otra en 1531 más o menos, por ahí. Hizo Lutero un segundo comentario de la carta a los Gálatas. Para los reformadores y quizá para nosotros acá en América, suena extraño cuando hablamos de la reforma. Porque para nosotros la reforma viene siendo algo así como cuando se dio en el catolicismo romano el movimiento de la reforma, el movimiento que también se le llamó carismático, y surgieron lo que se le llaman las iglesias católicas reformadas. Era tanto así que la idea era contrarrestar el avance del movimiento evangélico pentecostal o pentecostal. Entonces, por eso dentro de la Iglesia Católica se creó un movimiento de reforma donde aparentemente hubo una reforma dentro de la Iglesia, pero eso era únicamente para engañar al pueblo evangélico, al hacerles creer de que vienen es lo mismo. Bueno, comenzaron a cantar lo mismo. Comenzaron a surgir predicadores como los evangelistas que habían de la televisión, y comenzaron ellos a realizar campañas masivas en los estadios donde hacían el llamado, después de predicar el evangelio, hacían el llamado para recibir a María como mediadora de la gracia. Ahí es donde, como diría mi abuela, la puerca torció el rabo. Porque todo estaba bien, los cánticos, la predica y todo, pero cuando se hacía el llamado era acepta a María como la mediadora de la gracia. No puede llegar a Jesús sino a través de su madre, a través de María. Y el versículo que se usaba siempre era el de Juan, capítulo 2, donde en las bodas de Caná le fueron a decir a María que el vino se había acabado. Entonces no fueron directamente a Jesús, porque Jesús a quien oye es a su madre. Entonces cuando ella vino y le dijo, se les acabó el vino. Y no dicen las palabras de Jesús, que le dijo, ¿yo qué tengo que ver con eso? Sino que las palabras de María son, hagan lo que Él dice. Entonces, en base a esa relación que hubo en San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, en base a eso, pues, los predicadores de la Reforma Católica, que hubo por los años 60 y 70 en América Latina, después del concilio Vaticano, segundo concilio Vaticano, que fue promovido por Juan XXIII, pero él murió, y después de que murió él, vino Pablo VI, y Pablo VI abrió las ventanas del Vaticano para darle aire a la iglesia. Dijo él, esas fueron sus palabras, hay que dejar que el aire entre a la iglesia. Y el aire quería decir vientos de reforma, y se cambió la forma del ritual, y a partir de ahí se estableció que la liturgia ya no iba a ser en latín, sino que iba a ser en el idioma del pueblo, y a partir de ahí los líderes de la religión ya no estarían de espaldas a la congregación, sino que ahora le iban a dar la espalda al santuario, eso donde está el altar. Ahora ellos ya podían darse vuelta, darle la espalda al altar y estar frente a la congregación, porque antes no se podía.
Antes los líderes estaban de espaldas a la congregación mirando al altar. Pero ahora, después de esta reforma del Concilio Vaticano II, Concilio Ecuménico fue ese, del Vaticano II, entonces luego se hubo una reunión en Colombia, en Medellín básicamente, que se llamó Consejo o Concilio Episcopal Latinoamericano, el CELAM. A partir de ahí todo cambió y ya no se supo a dónde estaba la línea que dividía a los evangélicos con los reformados de la Iglesia Católica. Entonces ahí es donde yo digo, se hace necesario volver a la gracia de Dios. Se hace necesario que el pueblo evangélico, que el pueblo cristiano conozca la palabra de Dios. Porque solamente en la palabra de Dios puede encontrar la revelación de la gracia, la revelación de la paz, la revelación de la verdad. Solamente a través del estudio de la palabra de Dios, el hombre puede conocer que la esencia del evangelio es esta: el hombre es pecador por naturaleza. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nuestros pecados sean lavados con la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dios confirma a Jesucristo resucitándolo de entre los muertos. Confirma todo lo que Jesucristo dijo. Dios lo confirma por medio de la resurrección de entre los muertos. Y luego que Jesús resucita, va a sus discípulos y les da la gran comisión: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, hagan discípulos, enséñenles que ciertamente yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, que vine a este mundo en el tiempo señalado. Así le dice Pablo a los Gálatas. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4. Venido el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios. Porque el hombre no es el que busca a Dios, Dios es el que viene y busca al hombre. El hombre no busca a Dios, el hombre en su religiosidad se esconde de Dios, se oculta de Dios, porque no quiere que su maldad, que su hipocresía, que su religiosidad sea descubierta. Entonces es Dios quien lo busca desde el huerto. Desde el huerto encontramos a Dios buscando a Adán. Hey, ¿dónde estás tú? Ah, me escondí porque tuve miedo, porque vi que estaba desnudo y entonces me escondí. Entonces Dios le dice: ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te engañó? La serpiente me engañó. Entonces, ahora igual, es igual. El hombre es engañado por toda la falsa religiosidad que existe en el mundo, pero por eso tenemos la palabra de Dios. Y Pablo, cuando estaba hablando con Agripa, allá en Cesarea de Filipo, en Cesarea Marítima, ahí Pablo le dice que Dios le dio un mensaje: yo te he puesto para que lleves mi palabra a los gentiles, y para que los gentiles, al oír mi palabra, sean abiertos sus ojos y sean liberados de las tinieblas y vengan a la luz de la salvación, a la luz de la esperanza. ¿De dónde viene esa esperanza? De Dios a través de Jesucristo. Y nosotros, como predicadores, como conversadores, como estudiosos de la palabra de Dios, tenemos la responsabilidad. Y esa es la esencia de la carta a los Gálatas. La paz, la libertad, la justicia. Es la gracia, la paz, la libertad. Y ahora la justicia de Dios es manifestada a los Gálatas y se les confirma que no es por obras. El hombre tiene una naturaleza mala, pero en el régimen del Espíritu Santo, el hombre puede fructificar para Dios. Fíjese que a pesar de que el hombre tiene una naturaleza mala, como es escrito en el capítulo 5 de esta carta, pero también en ese mismo capítulo 5 está el contraste, porque dice que el fruto del Espíritu, y menciona por lo menos 9 detalles que son el fruto del Espíritu.
Pero no es el fruto, porque antes está mencionando el fruto de la carne, el fruto de un hombre natural, las obras de un hombre natural. Pero después, él empieza a señalar que el hombre tiene esperanza solamente si cree en Jesucristo y recibe el Espíritu de Dios en su vida. El Espíritu de Dios lo transforma, lo hace fructificar, lo hace nueva criatura, le da esperanza, lo hace que se sienta justificado por la fe, lo llena de gracia y lo hace libre. Por eso le dice Pablo, ustedes a libertad han sido llamados, pero no se hagan esclavos de los hombres. No sean esclavos de los hombres, sean libres, porque el Evangelio es libertad. Así que lea esta carta, amigo, léala. Y conviértase usted también en un destinatario de Pablo, al igual que los Gálatas. Si usted ya leyó la carta a los romanos, yo digo que en la vida del hombre, del creyente, en la vida del hombre nacido nuevo, en la vida del cristiano, debe de haber una oportunidad de siquiera una vez en su vida, leer la carta a los romanos. Siquiera una vez en su vida cristiana, leer la primera carta de Pablo a los Corintios. Siquiera una vez en su vida cristiana, leer la carta de Pablo a los Corintios, la segunda. Y siquiera una vez en su vida cristiana, leer esta carta a los Gálatas. Porque estas son las consideradas cartas capitales, epístolas columnares, donde se refleja la esencia, el alma, la esencia, el alma de la vida cristiana, de la fe cristiana. La justificación por la fe. La otra semana u otro día vamos a conversar acerca de los otros destinatarios y en qué momento se les escribió. Pero usted es un destinatario también de Pablo. Usted es alguien que está recibiendo una carta de Pablo en esta ocasión. Una hacia los romanos, a los corintios y a los gálatas como destinatario de los escritos más profundos, más maravillosos, más vivos que hayan salido de una pluma apostólica, la pluma de Pablo. Felicidades para todos, feliz domingo. Hoy es domingo por la tarde. Es un buen día para sentarse con la familia, para conversar, para comunicarse con la familia, con los amigos, pero sobre todo para tener una comunicación con Dios, quien nos ha dado de su Espíritu Santo, para que a través de su Espíritu nos comuniquemos con Él. Cuídense, reciba un saludo cariñoso, reciba un saludo amoroso de este servidor suyo, Eduardo Quijano, desde la ciudad de Gaithersburg, en el estado de Maryland. Bendiciones para todos. Adiós.